Máxima expectación existe por el discurso de Donald Trump esta noche, un día después que el presidente de Estados Unidos ordenara un bloqueo total de los petroleros venezolanos. Hace solo minutos, el mandatario intensificó su retórica y aseguró que Venezuela les arrebató todos los derechos energéticos de manera ilegal y los quiere de vuelta. El presidente Maduro también habló esta noche de manera enérgica. Libardo Buitrago con un concepto antes de desplegarnos con nuestros corresponsales tanto en la Casa Blanca como en Caracas. Libardo, buenas noches. Buenas noches, Ramón. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, redefinió sus objetivos que antes eran especulaciones. El primero de ellos es que va a ir directamente por la cúpula chavista. Ya lo tiene definido. Y el segundo es que va por los derechos del petróleo que le fueron confiscados a las empresas de Estados Unidos el año 2007 por el entonces gobernante de Venezuela, Hugo Chávez. Vamos de inmediato a Estados Unidos con las expectativas de lo que ocurre. Vamos con David Alandete allá a Washington a minutos de que hable el presidente de los Estados Unidos. David. Buenas noches. Efectivamente, la expectación en este momento aquí en la Casa Blanca es máxima. El equipo del presidente, aquí a mis espaldas, en el ala oeste, está preparando un discurso que se ha mantenido en el más absoluto de los secretos. Pero un dato muy importante, un periodista conocedor, muy amigo de Donald Trump, Tucker Carlson, una figura muy polémica, pero que conoce muy bien los entresijos aquí, en la Casa Blanca, ha dicho que en el Capitolio le habían notificado que el discurso iba a versar sobre Venezuela. Lo mismo ha dicho Nick Fuentes, otro comentarista muy radical, que dice tener información de que Trump está preparándose a aumentar notablemente mucho la presión sobre Venezuela. Sobre todo, lo más importante, lo más llamativo es ese verdadero embargo a cualquier tipo de negocio del crudo. Se hacía la vista gorda a el envío de crudo venezolano a China, que era el último gran cliente, la última gran vía de liquidez del régimen, porque la empresa petrolera americana estadounidense Chevron, está cobrándose deuda. Hoy la prensa le ha preguntado al presidente a su regreso de un acto en Pensilvania, aquí en la Casa Blanca, y el presidente ha sido muy claro, quiere cobrarse un precio por una deuda que él considera histórica. Well, I think the message this evening is we inherited a mess and we've done a great job and we continue to, and our country is going to be stronger than ever before very soon. Just a blockade. Not going to let anybody going through that shouldn't be going through. You remember they took all of our energy rights. They took all of our oil from not that long ago and we want it back, but they took it. They illegally took it. Donald Trump es un maestro también del disimulo y del engaño. Realmente estamos todos en Washington en este momento hablando de lo que va a suceder con Venezuela, pero puede que salga con otra, ¿no? Realmente ha sido una semana complicada, sobre todo por la resistencia todavía del legislativo y el judicial a revelar todos los documentos de Epstein. Pero un dato que os puedo aportar de ultimísima hora, el medio político muy influyente aquí en Washington ha dicho que la administración Trump, aparte del petróleo en los tanqueros de los que se incauta, ha llamado a petroleras de Estados Unidos diciendo si estarían interesadas en volver a Venezuela una vez caiga Maduro. Esto, según el medio político, pero en conversaciones que se han tenido desde aquí de la Casa Blanca. Y eso demuestra, a entender de los periodistas aquí reunidos hoy, que ese cambio de régimen es algo que Trump se toma muy en serio. Vaya, ese último dato para entender el contexto y entonces para seguir la conversación con Libardo, porque entonces eso hace sentido cuando Trump dice que Venezuela tiene que devolverle lo robado. Por más de 120 días, el objetivo de Donald Trump era luchar contra los carteles de la droga, incluido el cartel de los soles, que le había dado una denominación inicialmente de cartel de las drogas y luego de grupo terrorista. Desde hace 2 días, 2 días atrás, Ramón, cambia el acento. Ya no se trata solamente de ir a combatir el narcotráfico, sino que ahora presenta un reclamo. Y el reclamo tiene que ver con la historia de cómo los derechos de petróleo fueron perdidos por compañías estadounidenses que operaban en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez. O sea,
ahora saca a la superficie el petróleo. Y eso es lo que ayer comunicó. Por eso este énfasis en las últimas 24 horas pareciera ser que el tema petróleo va a ocupar el primer lugar por sobre la lucha contra el tráfico de drogas. Es bien interesante, Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida. Vuelve a señalarle en el día de ayer que este cerco cada vez es más potente y que esto va a seguir creciendo. Y luego agrega en el párrafo, a Estados Unidos todo el petróleo, que se lo devuelvan, las tierras y los demás bienes que nos robaron. Esto habla, no es un proceso de nacionalización, no, aquí hubo un proceso en donde la administración de Hugo Chávez le quitó los derechos, pero no hubo compensaciones. Y entonces, cuando la pregunta es, ¿a qué se refiere Donald Trump con esta disputa? Lo primero es, esto es un origen de una disputa legal que parte del año 2007, era gobernante Hugo Chávez. ¿Qué hizo Hugo Chávez? Dijo, aquellas compañías se van a tener que ir. O sea, hubo una confiscación. Cuando tú confiscas, que es la diferencia de una nacionalización, tú pagas allí una indemnización. Y aquí no hubo ese pago. Y por lo tanto, las compañías estadounidenses que fueron obligadas en esta confiscación a salir y a entregar los contratos petroleros, interpusieron una querella, una acción declarada ilegal por parte de Hugo Chávez. Es decir, la resolución judicial fue a favor de las empresas estadounidenses en tanto poseedoras de derechos de explotación de petróleos y de recursos naturales en los Estados Unidos. Los tribunales dijeron, es ilegal la acción del gobierno de Venezuela. Y esa acción, o esa repercusión, en términos económicos, fue valorizada en 8,7 mil millones de dólares. Ese es el monto de la indemnización que Venezuela tendría que haberle pagado a las compañías al quitarle los derechos petroleros. Ese es el punto central al que hace referencia el presidente de los Estados Unidos. Ahora, cuando se toma una medida de esta envergadura, hay dos efectos. El primero de ellos es qué va a pasar con la alteración de los mercados. En esto, Ramón, es muy importante. Hasta el momento, el precio del petróleo, sobre todo el WTI, está en $56. Ha subido 1,5 el día de hoy. El precio del petróleo está muy bajo, muy bajo. Y esto le da un músculo a Trump para ejercer presión sobre Venezuela sin alterar el precio del petróleo. En otro lugar, hubiera sido un riesgo muy alto. Y tensiones con los aliados, esta acción que está llevando por delante. Entonces, la confusión que le puede plantear al mundo Donald Trump es porque le dijo al mundo, yo voy a ir por el cartel de los soles, y ahora le está diciendo al mundo que el cartel de los soles era una banda de narcotraficantes y después lo llamó grupo terrorista, y ahora le dice al mundo, no, espérese, no es por eso, es porque ellos me quitaron unos derechos de petróleo, y le da valor y sentido a la narrativa del régimen chavista, que lo que ellos dicen es, esta es una operación que tiene pensada el gobierno de Estados Unidos para quitarnos el petróleo. Le da una bandera a Maduro que no la tenía. Y en el comunicado dice, y otros bienes, porque hay que recordar que también otras empresas también se vieron afectadas en ese mismo plan, empresas de alimentos y también automotrices. Vamos a Venezuela, vamos a Caracas con Adriana Núñez para saber qué ha dicho el régimen de Maduro respecto de todo esto que hemos conversado. Adriana, buenas noches. Hola, buenas noches. Precisamente Nicolás Maduro, en una locución que tuvo hace apenas minutos, manifestaba que la posición de Donald Trump es una amenaza arrogante, además de irracional. Y justamente ha considerado que Trump con esto pues da cuenta de que busca robarse las riquezas de Venezuela. Esa ha sido la posición de Nicolás Maduro, pero también el resto de los poderes públicos del Estado lo han apoyado. Así lo ha hecho también la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, que aprobó un recurso justamente para cuestionar la decisión de Trump. Los escuchamos. Lo que ha sucedido el día de ayer y hoy, cuando el gobierno de los Estados Unidos dice que le pertenecen a ellos y que los venezolanos le robamos el petróleo. O sea, que el petróleo venezolano le pertenece a ellos. Que los minerales venezolanos, el oro y todos los minerales le pertenecen a ellos. La verdad ha sido develada. Se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas. Nosotros no queremos
una guerra por petróleo. Pero tengan la certeza de que vamos a luchar. Que lo único que tenemos en esta vida, que es nuestra vida, y el amor por nuestra patria, está puesto allí. Nosotros no nos vamos a rendir, nosotros vamos a luchar. Analistas económicos en Venezuela han considerado que la medida de incautarse los buques petroleros de Venezuela que puedan tomar ruta justamente para vender el petróleo podría generar una pérdida del 30% justamente de esa producción petrolera que hay en este momento, que está cercana a los 850.000 barriles. Y esto daría un fuerte golpe a los ingresos del Estado, cuya principal fuente justamente de recursos es el petróleo. Muy bien, muchas gracias, Adriana. La comunicación en vivo también con Venezuela, y a la espera entonces de lo que sea este discurso Libardo, tenemos una transmisión especial a través de T13 en vivo, inmediatamente terminada nuestra edición de Tele 13, 22:45, como ven ustedes allí en el descriptor de caracteres, 22:45, especial de prensa a la espera de este discurso del presidente de los Estados Unidos, que vamos a estar contándole y comentándole íntegramente por T13 en vivo. Libardo, buenas noches. Buenas noches, Romulo.